Bueno, bienvenidos con el motivo del 40º aniversario del Instituto Superior de Formación Docente número 79, que es el próximo 30 de junio, en el marco del proyecto denominado 40 veces presente. Hoy tengo el placer de entrevistar a quien fue nuestra profesora y directora, Ana Camper. Bienvenida. Gracias, Cristian. Muy agradecida de que me hayan convocado para esta entrevista porque he pasado muchos años entre las paredes del Instituto 79. Sí, la verdad que era alguien que no podía faltar en estas 40 veces presente. Y bueno, lo primero que te tengo que preguntar es cómo se te ocurrió, o si ya lo tenías pensado, la entrega de esos 2 ejemplares que nos diste para los 30 años de la historia del instituto. Mira, yo al Instituto 79 entré en abril del 1987, un día antes que el Papa Juan Pablo II viniera a Bahía Blanca. Fue un 7 de abril. Y empecé como profesora y siempre me gustó, como profesora en lengua y literatura, escribir, juntar cosas, buscar material. Al principio empezamos recortando recortes de la nueva provincia sobre las carreras, cómo iban a darse las mismas, dónde funcionaban, y a lo largo de los 20 y pico años, 21, 22 años como directora, fui juntando material. No solamente material fotográfico, porque le hemos sacado fotos a todos los eventos que nosotros íbamos, sino que por otro lado, la idea que yo tenía en ese momento, desde siempre, antes de escribir el libro y también el de las fotos, fue contar la historia del instituto desde sus inicios, porque me parecía conveniente que las futuras promociones y las futuras autoridades de la institución supieran cómo se había gestado la institución, por qué se gestó y cómo fuimos a lo largo de los años avanzando. Por eso el libro cuenta cómo empezó, ya que fue un pedido de la inspectora inicial, Marta Pogiese, que le mencionó a la entonces inspectora Nora Santamaría, y entre las dos gestaron el proyecto. En un principio el instituto era un anexo del número 3 de Bahía Blanca. Número 3, exacto. Sí, y estaba a cargo de un regente, que era el profesor Bolan, que era regente del instituto de Pedro Luro. Así la primera acta del instituto la hizo este profesor. Y bueno, se me empezó a ocurrir qué puedo contar sobre la población, sobre cómo fueron apareciendo las carreras, y en la última parte del libro está la POF y POFA, es decir, la planta orgánica funcional de todos los años, desde 1986 hasta el 2011, que fue el último año que estuve como directora, ya que me jubilé el 1 de mayo de 2012. Y me costó bastante organizar todo, armarlo, pero como me gusta escribir, por suerte lo pude hacer y pude lograr lo que yo quería. En el prólogo también se menciona que esa historia tiene como objeto ser el germen para que las futuras autoridades del instituto o profesores que estén interesados sigan escribiéndolo, es decir, que no quede en esos primeros años nada más, sino que sigan engrandeciendo la historia que yo comencé de una manera simple, pero bastante compleja. Claro. Recordemos que el instituto empezó en la escuela 23. No, el instituto empezó en un aula del Colegio Nacional, de la ENS, que le prestaron, en julio de 1986. Al otro año, era tal la repercusión que había, porque ¿qué pasa? Lo que Marta Pogiese le pide a Nora Santamaría era la carrera de maestra jardinera, porque en ese momento, que no es como ahora, que hay demasiadas maestras jardineras,
En ese momento faltaban maestras jardineras en Puntal. Ajá. Y entonces le pide si es posible traer esa carrera, que en ese momento era de 1 año y un cuatrimestre. Y tenías que ser maestra primero para cursar después el año y el cuatrimestre. Maestra que salías del secundario. Maestra que salía, no, de terciario. ¿De terciario? La no mayoría, eras la maestra de secundario de aquella época. No. Las primeras egresadas de esa promoción Sí. habían estudiado en el Colegio Nacional en lo que era el bachillerato con orientación docente, una Ajá. cosa así. Y al otro año, cuando la mayoría de las chicas en Punta Alta se enteraron de esta propuesta del instituto, que era anexo del 3, no estaba independizado todavía, vinieron. Ajá. Y teníamos una inscripción en el año 87 de casi 80 y pico, 90 inscriptas. Un montón para esa. Un montón. Por lo tanto, la escuela 23 nos cedió aulas a la noche en el turno vespertino y al principio dábamos clase en el Zoom de la escuela 23, a todas juntas, hasta que nos permitieran dividir el curso en 2 y ese primer año pasara a la tarde. El curso de la tarde pasó a la escuela número 1, que ahora es la sede del instituto. Entonces, una parte cursaba en vespertino y otra parte cursaba a partir de las 13 en la escuela número 1. Así empezó el instituto. Con el profesorado inicial. Con el profesorado, bueno, que se llamó inicial, primero era inicial, después con los años fue cambiando el nombre de acuerdo con los nuevos diseños curriculares. Y en la escuela número 1, yo me acuerdo que después rendí para regente y nos había dado la escuela las 2 últimas aulas de la escuela. No teníamos el lugar físico para estar autoridad y una preceptora, que conmigo trabajaba Beatriz González, y en un pasillo con un mueble, una mesa, 2 sillas, nos manejábamos como podíamos. Y las primeras que cursaron usaban el segundo patio de lo que era la escuela 1, que ahora tiene el instituto aulas hechas en ese segundo patio. Claro. Sí. Por ejemplo, lo que venimos diciendo, a partir de ahí ya teníamos edificio propio. No, todavía no. No, todavía ¿Cómo no. se logró eso? ¿Cómo Esa se es logró la eso? otra pregunta. Esa es la otra viene. pregunta. Bien. Mira, la escuela número 1, yo fui a la escuela número 1 a hacer la primaria. La escuela número 1 en un momento tuvo mucha matrícula, al igual que la 99, que después se transformó, que era Nación, que después se transformó en la 23, ahí en Luigi y Paso. Al quedarse sin chicos el barrio, las autoridades del consejo escolar decidieron que tendrían que llevar la escuela a un lugar donde había matrícula potencial para que los chicos pudieran cursar. Y de esa manera, y a través de el apoyo que me dio en ese momento el consejo escolar, que era presidente Enzo Marino, y también estaba formando parte de la comisión Delia Giorgetti y otras personas más conocidas, le dijeron a la escuela 1 que iba a pasarse al barrio donde funciona actualmente, al barrio Centenario, y que al ser la escuela número 1, la primera, pese a que la primera fue la número 8, ya que en el mástil del patio está la piedra fundamental de la escuela 8, era viable que la primera escuela se transformara en el primer instituto superior de formación docente, dependiente de la provincia de Buenos Aires, porque hasta ese momento solamente estaba el Instituto 190, que era de Nación, en la calle Villanueva, y el 159, que estaba en la Escuela Normal Nacional Superior. En el año 87, fin del 87, nos independizamos del Instituto Avanza y nos dieron el número 79. Y así ya tuvimos una sede propia donde podíamos usar mañana, tarde y turno vespertino el edificio y casa propia. Casa propia. Que es fundamental. Es Hoy en fundamental. día
Hoy en día somos unos privilegiados que no todo el mundo tiene una casa propia. No, Y en la los, verdad que en los no. 3 turnos uno puede seguir con los profesorados que tenemos actualmente, que son un montón, que fueron después de lo que vos Claro. estás contando, ¿no? Sí, si bien nosotros empezamos con educación inicial, o en otra época llamada preescolar, o maestras jardineras, que nos caracterizaron siempre a las chicas por los guardapolvitos a cuadritos celeste y blanco. El MEI, ¿no? El MEI era las primeras. Era El MEI. MEI, MEI. Magisterio Sí, Especializado en Educación Exacto, Inicial. exacto. Bien. Empezamos o recibimos, mejor dicho, la sede propia. Lo que pasa es que, claro, una cosa es cuando a mí me llamaron a la escuela número 1 a tener una reunión con las autoridades, la directora de la escuela número 1, la gente de consejo escolar, y ver la escuela entera, digamos. Claro. Cuando esta escuela la pasaron al barrio Centenario, ¡oh sorpresa! Claro, donde estaban las placas de bronce, Sí. las sacaron y quedaron orificios. Claro. En dirección había un hermoso armario de pared a pared que también se lo llevaron. Y hay un acta hecha, que yo me guardé una copia, como recuerdo también, donde tenemos un poco de tira y afloja, es decir, ¿qué te dejo, qué me llevo? Claro. Se llevaron también los calefactores, nos dejaron sin calefacción. Y bueno, tuvimos que durante mucho tiempo albañiles dentro del edificio para poder armar el instituto. Poder funcionar correctamente. Sí, no, e inaugurarlo. Inaugurarlo. La pared donde ahora es la salida de biblioteca al Zoom, Sí. estaba toda cubierta. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela primaria, ahí estaba el piano y encima había un retrato de Coronel de Marina Leonardo Rosales. Ajá. Entonces a mí se me ocurrió hacer una apertura ahí para que eso fuera una preceptoría. Y ¿Qué fue? En un tiempo. Fue, vos habrás estado donde ahí también. yo estuve ahí. Claro, vos estuviste ahí. Bueno, y así empezamos, hasta que hay una foto también, que está en el libro, donde me están, creo que fue para un día del padre, ¿sí? Me están entregando consejo escolar el mobiliario, porque no teníamos nada, ni sillas, ni mesas, Claro. nada. Es un mobiliario color verde, las sillas y el pupitre. Sí. Claro, y me entregaron el mobiliario. Y ahí empezamos a organizar entre los profesores y contratando gente, bueno, qué limpiamos, qué hacemos, qué no hacemos. Y en ese momento, ¿sigo igual? Sí, vos seguís. Bueno, Sí. en ese momento se dio después la inauguración del instituto. Contamos con la presencia de autoridades, vino gente también, autoridades no solamente educativas, sino también políticas, y así comenzó nuestra verdadera casa, a ser propia y a cuidarla como propia, ¿no? ¿Ahí se agregó el profesor de historia o ya estaba? No, el profesorado en historia fue el primero que apareció luego del profesorado en educación inicial. Fue una casualidad que tuviéramos el profesorado en historia, porque a principio de año me acuerdo que me llamaron por teléfono de La Plata, del nivel superior, y me dieron a elegir entre 2 profesorados. Uno era historia y otro era ciencias biológicas. Como no teníamos laboratorio y era imposible, por el costo que implicaba eso, construir un laboratorio, es que yo acepté el profesorado en historia. Y ahí apareció ya gente de más edad inscripta para hacer el profesorado en historia, porque las chicas de nivel inicial habían terminado la secundaria y entraban al nivel terciario. Claro, exacto. Más Sí. jovencitas. Eran jovencitas, Sí. o sea, terminaban con 18 años y entraban Claro, sí, al nivel hoy inicial. también la mayor matrícula que tenemos es en el profesorado inicial y también son jovencitas que recién salen. Claro, en de historia ya entró gente adulta, eran mucho más grande que yo algunos, entraron también militares, ya que tenemos la base Claro. naval cerquita, y gente, alguna docente o profesora, pero que quería estudiar historia. Bueno, también en este proyecto, ¿no? Tenemos
algo significativo, como que necesitamos que la persona que estamos entrevistando nos deje algo en el fanal que todos, que cada uno de los entrevistados han dejado. En tu parte, ¿qué sería? Yo estuve pensando mucho qué podía dejar en ese fanal para que quedara para las futuras generaciones, porque pienso que la idea es esa que tiene el instituto en este momento. Sí, sí. Y se me ocurrió esta foto, que hay una en el libro y otra me guardé yo, que es la foto del primer cartel que tuvo el instituto número 79. ¿Y por qué me pareció importante esta foto? Porque cuando compartíamos edificio con las escuelas primarias, no nos identificaban como instituto superior. Cuando venían a la escuela 23, sí, arriba estaba el CENS y venían a preguntar, pero no sabían dónde ir. Entonces, se me ocurrió ver al señor Aycala ahí en la calle Paso, que pintara un cartel y lo colocamos a la izquierda de la entrada de la escuela 23, en una pared de ladrillos, y se inauguró un día del maestro, un 11 de septiembre del año 92. Ya había pasado un año y pico que yo era directora del instituto, porque se había jubilado en febrero del 91 la que era directora, Nimusini, y este cartel nos hizo conocer a toda la comunidad que éramos un instituto superior de formación docente de provincia de Buenos Aires. Una cosa tan sencilla como puede ser un cartel, es importante cómo identifica a quién está dentro de la institución, ¿no? Y este cartel fue el que también colocamos a la entrada de lo que era la Escuela 1 cuando fue nuestra sede propia. Estuvo ahí arriba en la entrada hasta hace un par de años que se nos ocurrió en un proyecto, lo cambiamos por el logo que tenemos actualmente. Y lo que nosotros siempre nos parecía era que gente pasaba por ahí tampoco sabía que estaba el instituto, porque no había un cartel gigante que decía el instituto. Siempre pensaron que la Escuela 1, que todavía seguía la Escuela 1. Claro. Y bueno, en un proyecto que tuvimos hace un par de años atrás, logramos poner el nombre gigante, donde cada uno ahora pasa y lo ve que está bien iluminado a la noche. Claro, y otra cosa también, siempre yo bregué porque, te dejo acá para que lo pongas después en el canal. Bien. Yo siempre bregué porque el instituto llevara el nombre de Nora Santamaría. Nora Santamaría había sido profesora mía de filosofía en quinto año nacional. Y si bien yo la conocí como profesora y yo como una adolescente, respetándola como profesora y teniéndole un poco de miedo porque era bastante exigente, después la conocí como inspectora de superior. E hicimos una gran amistad. Y siempre dije, esto se debe a la gestión de Nora. Nora nos visitaba siempre, venía ahí cuando estábamos en la escuela 23, nos tocaba el vidrio de la calle Luigi y decía siempre, levanten el vidrio, se saluda. Venía en un auto chiquito y nos entregaba el material. Y siempre. En un año en que le entregaron a Nora el premio Alfil, cuando en Punta Alta el círculo de ajedrez daba el premio Alfil, nosotros la acompañamos con Norma Rusi al acto que se hizo en el Club Los Andes. Y me acuerdo que Nora decía, porque era una educadora nata, yo no sé si me merezco esto, decía cuando se lo entregaron. Sí. Y sí, yo pienso que sí, que se lo merecía. Y hizo mucho por la educación en Punta Alta. Bien merecido tiene el nombre del instituto. Sí. Lo que pasa es que no se me dio a mí el tiempo como para colocarlo antes. Claro, sí, para gestionar el nombre. Además había que mandar 3 nombres. Exacto. Se podía elegir. Sí. Se hizo todo eso, ese protocolo, pero cuando es algo de provincia que vino y que ya medio estipulado que cada uno le tenemos que poner sí o sí. Claro, sí. Así pero bueno, gracias a Dios se logró y gracias a Dios hoy
tenemos el Yo me nombre puse de- contenta cuando vi que el instituto llevaba el nombre de Nora, nuestra querida Nora, inspectora y Exacto. amiga, Para mí era amiga. Muy lindo. Bueno, a ver, ¿qué huella vos crees que dejó el instituto en vos y que vos dejaste en el instituto? ¿Qué huella dejé yo en el instituto? Mira, yo te comentaba que había hecho la escuela primaria ahí. Yo vivía en Ciudad Atlántida y cerca de donde yo vivía estaba la escuela 11. Un día pasé con mi mamá por la calle Rivadavia frente a la escuela esta. Tendría yo 4 o 5 años. Miro el cartel que decía escuela y me llamó la atención porque en ese momento la U era una B. Ajá. Es vela, como Sí. te diría. Entonces le dije a mi mamá, yo quiero venir a esta escuela. ¿Por qué se me ocurrió? Por ese motivo, Sí. donde la U era una B, la habían hecho B. Bueno, mi mamá accedió, me tenía que llevar, por supuesto, de Saavedra al 300, donde empieza la ruta, hasta la escuela 1. Y después yo ya aprendí más grande, ahí sola en colectivo, tardaba como 1 hora en llegar. Bueno, cuando yo terminé la primaria, seguí secundaria, seguí terciario, me recibí de profesora y nunca había vuelto a la escuela número 1. Grande fue mi emoción cuando entré por primera vez en el año 87 a la escuela 1 siendo profesora. Me emocioné muchísimo, recorrí los pasillos y me llamó la atención que todavía estaba en el pasillo largo SOS, las letras esas. Todavía está. Que nunca Si mal no supimos- recuerdo, para mí todavía Sí, está. sí, que nunca supimos por qué le habían puesto SOS ahí. Dejé mucho en la institución. Creo que parte de mi vida personal y familiar le saqué muchas horas para dar clase, para ser directora, para que el instituto creciera. De estas 2 carreras, inicial e historia, fueron apareciendo otras. Yo siempre, mi lema de vida es yo puedo, por lo tanto, soy de ir adelante, de hacer cosas. La gente me fue apoyando, siempre tuve una muy buena relación con las autoridades, con consejo escolar, con mis superiores jerárquicos, con los otros institutos superiores, ya que habíamos llegado a un acuerdo que las carreras que estaban en un instituto no se iban a repetir ni en el 190 ni en el 159. Ya era un acuerdo que tenía con los directores, el director y la directora del otro servicio educativo. Y bueno, yo creo que dejé, y no me quiero emocionar, lo mejor de mí en el instituto. No sé si puede ser reconocido por unos, no reconocido por otros. Tuve mis ideas, las pude llevar a cabo, me ayudaron mucha gente para que esas ideas se concretaran, algunas muy disparatadas, pero bueno, se pudieron hacer. Y con respecto a qué dejó el instituto en mí, y el instituto en mí me permitió seguir la docencia a nivel terciario, que yo había empezado en el año 1982 en el Instituto 62 de Coronel Dorrego. Yo allá daba clase también en terciario, y cuando se abrió el instituto en Punta Alta, yo trasladé mis horas titulares, 4 horitas cátedra en ese momento titulares, al instituto de Punta Alta. Y así empecé a trabajar, me empecé a compenetrar también con todo lo que era preceptoría, secretaría, dirección. Era como que algo me llamaba para no solamente ser profesora, sino algo más. Y fue así que rendí primero para regente, y después, cuando ya te comenté, el 1 de febrero del año 91, la que era directora se jubiló, Nora Santa María me puso regente a cargo de la dirección. Sí, tuve que esperar como 6-7 meses para poder rendir, porque primero había rendido para regente,
y ahora tenía que rendir para directora. Y lo que siempre le agradezco a Nora y a la institución, que me pidió la diferencia de un cargo a otro en esos meses que yo había cumplido la función de directora sin serlo, es decir, claro, solamente ser regente a cargo de dirección. El instituto, ya te digo, me dio muchísimas satisfacciones, no solamente como directivo, por la gente que me acompañó, especialmente Norma Russi, que era mi secretaria y que fue mi gran apoyo durante muchísimos años, hasta después que se fueron creando otros cargos, sino que mi gran satisfacción era entrar en un curso y el contacto con las alumnas. Yo daba clase en inicial, y luego cuando se crea en el 2000 el profesorado de lengua y literatura, tomo horas ahí en el profesorado. Y bueno, no solamente la institución me dio muchas cosas, sino que los alumnos me dieron muchas cosas. Yo me fui engrandeciendo como docente de nivel terciario gracias a mis alumnos. A veces mis clases empezaban con una temática especial de lengua y literatura y terminaban con otra temática, pero todos aprendíamos. Ellos de mí y yo de ellos. Y todavía guardo contacto con algunos exalumnos míos que ahora son docentes y que son docentes de la institución. Y me recuerdo las caritas de cada una de las chicas o de los muchachos que cursaron las diferentes carreras. Sí. Bueno, ahora vemos la parte más chismosa, como le digo yo, bueno, a ver. De la entrevista. ¿Una anécdota? Uy, mira, a lo largo Debes tener muchos. Mira, hubo muchísimas anécdotas. Una de ellas, que la ciudad de Punta Alta nos felicitó y nos reconoció, para un aniversario de la autonomía de Punta Alta, siempre se hacían desfiles, era desfile cívico-militar. Ese día, justo, en medio del desfile, se largó una lluvia tremenda. Hay una foto en uno de los libros donde estamos desfilando debajo de la lluvia. Y la mayoría de los chicos de las escuelas se fueron del desfile. Entonces yo pensé, no nos podemos ir, si nos están esperando las autoridades y demás, y la gente, desfilamos. Y tenemos todo el pelo chorreado, la bandera mojada, pero desfilamos debajo de la lluvia. Y eso es una anécdota interesante para la ciudad. Y otra anécdota risueña, viste que el instituto tiene las puertas de vidrio, que son de madera, sí, y la puerta de reja, que antes era corrediza, ahora es distinta. Sí. Siempre a la noche tocábamos el timbre, la preceptora tocaba el timbre, controlaba que todo el mundo saliera, y bueno, salimos, cerramos el instituto, dejamos las luces prendidas. Llego a mi casa, porque yo en esa época todavía vivía en Punta Alta, el teléfono. Alguien se quedó encerrado dentro del instituto. Bueno, tuve que ir de mi casa al instituto y me encontré con una profesora de lengua y literatura y un grupo de alumnas encerradas detrás de las puertas de madera. Afuera estaban el timbre. No, se ve que estaban tan entusiasmadas con la clase que no escucharon el timbre, así que quedaron presas dentro de la institución. Esa fue una anécdota risueña. Después de las anécdotas no muy risueñas, más vale no acordarse. Uno se acuerda siempre de las graciosas o de las que nos beneficiaron o de las que nos hicieron conocer mucho más a las personas. Como en la vida sucedieron muchos hechos, muchos nacimientos, muchas partidas, no solamente partidas de profesores que empezaron con el instituto, sino partidas de alumnos nuestros, sí, como debe seguir sucediendo en este momento, o como yo me fui enterando después que me jubilara, de la pérdida de muchas colegas mías que las conocía de hace muchísimos años. Pero prefiero siempre quedarme con los recuerdos buenos y con el recuerdo emotivo de estas personas que partieron, ¿no? No solamente alumnos o alumnas, sino profesores o profesoras, y que fueron varios. Sí, lamentablemente sí. Bueno, para finalizar,
un deseo para el instituto. Mira, el deseo mío para el instituto habla de formador de formadores. Ese fue un lema que salió en mi época. Y yo lo que desearía para el instituto, y como soy profesora en lengua y literatura, haría alusión a dos versitos de un escritor español, Antonio Machado, versos que cantaba Joan Manuel Serrat. Y hay uno que dice: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y creo y deseo que ese camino que empezamos a andar nosotras al principio, con dificultades, con problemas, con alegrías, que yo puse lo mejor de mí para que el instituto creciera y llegara a ser lo que fue y lo que recibieron las personas que me siguieron. Lo que soy, sí. Sigan haciendo camino, formando a formadores para que la educación argentina llegue a tener la calidad que tuvo en otros momentos, y lamentablemente en este momento uno lee que no existe, que los alumnos no saben leer, no saben escribir, y que quizá multimedia, la inteligencia artificial, deje de lado un poco la figura del docente. Te lo hago breve, hay un cuento de Asimov, que fue el que escribió Yo Robot y demás, que se llama Ellos se divertían. Es un cuento que narra en un año X muy lejano que un grupo de chicos encuentra un libro y dicen: ¿este libro? Sí, dice, este libro existía cuando nuestros antepasados iban a la escuela. Y unos chicos le preguntan: ¿cómo a una escuela? ¿Qué eran las escuelas? Y otro dice: sí, era un lugar donde los chicos iban, se juntaban, compartían cosas, charlaban, jugaban, etcétera, etcétera. Porque en ese año tan lejano que presenta Asimov, los chicos trabajan, no van a la escuela, tienen un ordenador en su casa y hay una persona que configura el ordenador de acuerdo a la mentalidad de cada chico. Entonces, la educación se hace muy fría de esa manera, a través de un ordenador, a través de no el contacto con el otro, de no compartir cosas, de no intercambiar opiniones, porque uno siempre aprende con el otro. Esa fue siempre mi teoría. Uno aprende con el otro mejor que aprender solo. Y ese cuento siempre se lo daba yo a mis alumnos, no solamente del profesorado, sino de la capacitación docente para los que no eran docentes, y les encantaba, porque no sé si en un lejano futuro va a pasar algo así. Eso va a pasar. Y hay un autor de mitad del siglo XX que se llama Marshall McLuhan, y hay un libro muy interesante que es La Galaxia de Gutenberg, donde habla que las etapas de la educación y las etapas de la humanidad, y dice que de un tribalismo inicial, el hombre vivía en tribu, se fue modificando, llega la imprenta, la cultura que hasta un momento tenían solamente los monjes en los conventos, se hace popular porque los libros se imprimen, se distribuyen, luego viene la escuela y con los avances de la tecnología, McLuhan ya habla en aquella época, o habló mejor dicho, de que el medio es el mensaje, cosa que es nuevo, o es lo normal ahora, ¿no? Y habla también de la palabra globalización. Así como en este momento se globaliza, estamos globalizados porque sabemos noticias de todo el mundo, él también habla de globalización, pero al final presenta de que quizá en algún momento la escuela vaya a desaparecer y volvamos a un tribalismo inicial. Ojalá que nunca se cumpla, porque yo soy docente casi de nacimiento. Cuando era chica en mi casa tenía un pizarrón, le daba clase a mi familia, hacía en hojas cuadernos con errores y los corregía,
siempre tuve alma de docente. Y ya te digo, que sigan haciendo camino la actual comunidad educativa y las futuras comunidades educativas que lleguen al Instituto 79. Porque para mí es un instituto muy, muy querido. Y siempre que hablo de él, me emociona. Bueno, muchas gracias, Ana, por No, gracias a recibirnos vos. y por esta entrevista. Gracias.